clase, o estar dando talleres, o seminarios, etcétera. Para nosotros mismos en esta generación, algunas de esas figuras han pasado desapercibidas. ¿Por qué? Porque después de esa muerte en ese avionazo nunca se volvió a retomar mucho el tema de, por ejemplo, Marta Traba, la crítica de arte argentina-colombiana, que murió ahí, esposa de Ángel Rama, el crítico uruguayo también, muy importante, que hoy por día se siguen leyendo sus textos en maestrías, en doctorados, porque fueron parteaguas en su momento y siguen siendo. Manuel Escorza, el novelista peruano, de gran renombre también en su momento. La pianista Rosa Sabater, que nadie, absolutamente ni yo conocía, ¿no? O sea, una serie de personas que tienen un bagaje cultural muy importante en el tema de la crítica y la realización del arte y la literatura latinoamericana. Entonces, pensar en estas personas alude también a resignificar esos temas que ellos trataron y a investigar otra vez en qué momento de la crítica se quedaron ellos y qué sucedía en ese momento cuando ellos publicaban ciertos temas, ¿no? Entonces, conversando con algunos de mis colegas y compañeros y amigos de la generación y aquí en Guanajuato, pues pensé que sería tal vez una buena idea reunir a varios de ellos que quisiera participar, darles un tema y trabajar una compilación de textos alrededor de estas circunstancias de ese accidente, y no solamente trabajar con la figura de Ibargüengoitia, sino cada uno de estos personajes. Somos 10 participantes en este libro, al cual he titulado Olajo y los amigos. Olajo, en relación al nombre que tenía ese avión, Avianca, ¿cómo se pronuncia? Avianca, este avión colombiano Avianca, el vuelo 11, tenía el nombre del avión ese Olajo, porque era de manufactura noruega. Y los amigos se refiere a este último manuscrito que Ibargüengoitia se encontraba escribiendo en ese momento de su vida y que pues se perdió también por el hecho de ir con el documento en el avión, aunque se recuperan ciertas cosas que después fueron publicadas en la revista Vuelta, y en 2008 se publicó todo el documento en letras libres. Desafortunadamente el texto existe y digamos que fue el último texto que Ibargüengoitia escribió. Entonces, este proyecto del cual les estoy platicando, pues es un libro que estamos esperando ver ser impreso en este año, tal vez para el mes de noviembre, fecha en que pues es la conmemoración también de este accidente, ¿no? Y que es esta pues revisión de estos autores que no queden en el olvido, porque son personas que tienen que ser otra vez necesariamente puestas en la mesa, ¿no? Sus textos son importantes. Tendremos que ser esta generación la que nos toca investigar un poco para a las nuevas generaciones platicarles pues qué pasaba, quiénes eran, qué sucedió, y bueno, es básicamente de lo que se trata esta compilación. Invité, como les decía, a 10 personas, entre ellos Flor, Eduardo y Carlos. Flor trabajó un texto en relación al contexto literario de la época. Hablamos de los años 50, 60, 70. Ella nos va a platicar un poco sobre ese asunto. Eduardo Padilla, poeta, pues escribió un texto de introducción que nos va a leer y después vamos a escuchar desde su perspectiva muy particular en relación a esta figura de Ibargüengoitia. Y Carlos hizo un texto maravilloso también sobre la nota roja periodística, el asunto de qué fue toda la referencia que hubo en su momento, qué fue lo que se estuvo investigando, qué fue la caja negra, todo este asunto de los sobrevivientes y un sinfín de detalles que, pues, cuando uno empieza a poner atención y a indagar, pues nos vamos quedando con un impacto mayor. Así que bueno, esa es como la introducción de mi parte. Ya les iremos platicando con los demás compañeros que participan en este libro en siguientes mesas, pues hablando de los temas, de las figuras que he mencionado, de estos autores, quiénes fueron, qué hicieron y por qué tienen que seguir vigentes.
Así que bueno, a mí me gustaría que Lalo nos leyera ese poema de introducción que él escribe para este libro y luego Flor nos comentara ese contexto literario. Ustedes pueden hacer preguntas, levantar la mano y hacer la pregunta. Y bueno, cerramos la mesa con Carlos. ¿Sí? Y pues gracias Lalo por asistir. Bueno, gracias. ¿Cómo les va? De hecho, Amaranta me dijo que iba a hacer el libro de Ibargüengoitia, me dijo que escribiera un ensayo, me dio el tema de la caja negra, ¿no? El avionazo, porque cree que soy una persona mórbida, o tengo una imaginación mórbida, que creo que no es cierto, pero bueno, entonces lo intenté, como 3 veces, investigué un poco el tema, fracasé unas 3 veces con el texto, se me acabó el tiempo. Le dije, ya se me acabó el tiempo. Me dijo, ok, tienes una semana más, escribe el texto. Bueno, ella no sabía ella pensaba que tenía el texto casi listo. Entonces, lo iba a hacer y dije, no, ¿para qué, hombre? Me va a salir otra vez mal el ensayo. ¿Qué tal si hago un poema narrativo, vale? Entonces, lo único que tengo que hacer es meter Ibargüengoitia en el texto, meter la idea de la caja negra, un poco de ironía, tú sabes, para sintonizar con Ibargüengoitia, porque me gusta ese tipo de cosas. Y ya, ¿no? Entonces lo escribí. Luego pensé, bueno, creo que ya lo tengo, pero yo creo que me lo va a rechazar, entonces lo volví a escribir, metí una escena donde sale ella, y sale su perro. Entonces dije, oh, yo creo que ya con esto no lo va a rechazar. Y se lo mandé, listo. Y ahora se lo voy a leer. Dice, ponga su sangre en nuestras manos. Todo inicia con la patada de un balón o caja negra. Ve por él. El balón se pierde en la distancia o la penumbra de los años. Comienzo a avanzar. Desde la banca me gritan que estoy corriendo en círculos. Escúlcate. No hay dinero en mi billetera, pero hay un papel que dice Jorge Ibargüengoitia. Le pido al chofer que me lleve a la casa de Ibargüengoitia. El chofer me informa que el camión va a la central y toma mi boleto. Por el retrovisor se ve que toma los óvulos que caen de mis ojos. En el camión hay una nenita embutida de rosa que trepa asientos con la loca devoción de un atleta olímpico. Una anciana con piel de pavimento roto le echa porras. Si alguien me hubiera animado de esa forma, anoto, mi vida sería otra. Ponga su vida en nuestras manos. Aquel era un lema de aerolínea cuando era niño. ¿Qué significa? Mi vida siempre estuvo en las manos de otros y no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Otros tomaban las decisiones, manejaban las máquinas, ponían los horarios. Yo solo caminaba por la línea segmentada de los acuerdos. De adulto, entiendo que mi vida sigue pendiendo de un hilo enredado en las manos de una multitud de gente extraña que bien podría matarme en cualquier momento por desidia, accidente, capricho, por ventaja, por gusto, una distracción del chofer, un enredo bajo el sombrero del piloto, una falange de patos que el radar ruso confunde con misiles, y en la caja negra, mi voz enredada con las demás voces, una maraña de hilos alrededor de una mano que toca ciegas, buscando el picaporte de una puerta que no existe. Mi tío Armando muere atropellado por un Volkswagen. Mi tío Lalo, me ponen Lalo en su honor, muere en un autochoque. Ponga su sangre en nuestras manos. En la caja negra se escucha un tono de línea ocupada. Dios sabe que su producto es defectuoso, así que ha descolgado el teléfono.
Aún hoy, a esta edad, tengo un sueño en donde muero a manos de mi madre, que conduce una furgoneta café que se desploma por el abismo en llamas de una caja negra. Camino a la casa de Jorge, me acompaña Amaranta y su perro Ciruela. La casa no está tan mal como yo hubiera deseado. La imaginaba peor, pues está abandonada. No, pero yo la quería en ruinas, tú sabes, para el texto. Amaranta dice algo que no escucho, le pregunto qué piensa de las probabilidades de que justo ahora un avión venga a estrellarse contra la casa de Ibargüengoitia. Bastante pocas. Entonces le digo, no tengo un final para el texto. Las ventanas, la puerta, lo que queda de la casa me miran directo a los ojos, piensa en algo. Lalo piensa rápido, Ciruela llora, bosteza. En la caja negra se escucha un telón que cae a media escena golpeando en la cabeza del protagonista. Y eso. Gracias, Lalo. Bueno, pues como ya escucharon este poema narrativo, va a ser esa primera introducción en este libro de esta compilación, y es uno de nuestros participantes. Y bien, pues de nuestros participantes, que son realmente, somos nada más 4 mujeres, lo cual fue una ansiedad ruda para mí, porque yo quería por lo menos pues que fuéramos exactamente la misma cantidad de escritores y escritoras, pero siempre hubo alguna complicación, así que me doy de santos, como se dice por acá, que las compañeras que gentilmente quisieron aceptar la invitación, entre ellas Flor, pues lo dedicaran este tiempo para el ensayo que escribieron en relación a este libro. Y bueno, pues Flor nos platicará qué es lo que preparó ella. Igual no tienes que leer el ensayo completo, ¿verdad? Ni nada de eso, es para el libro, pero darles a la audiencia la noción de lo que tú hiciste. Bien, bueno, pues para mí, aunque Jorge Ibargüengoitia, bueno, quiero decir, los escritores de medio siglo para adelante no forman parte de mi corpus de estudio. Yo más bien me dedico a estudiar la literatura como de principios del siglo XX, un poquito antes de la generación de Ibargüengoitia, justamente, ¿no? Sin embargo, pues siempre es un gusto regresar, ¿no?, a las lecturas de Jorge Ibargüengoitia, que fue un escritor atípico para su época. Y digo atípico porque en ese momento, más bien el canon nacionalista era lo que era importante para nuestro país, ¿no? Todavía en esta época, la generación de medio siglo, la generación del Lago, pues no era una generación pues que estuviera, digamos, muy bien recibida, porque el canon nacional era aquella literatura que tenía todavía la Revolución Mexicana como tema principal, ¿no? La revolución, a pesar de que ya había sido un asunto político, social, digamos, superado, pero seguía siendo el sesgo para el arte en general de nuestro país. Los muralistas todavía en los años 50 eran de gran importancia para el arte, para entender a la literatura. Todavía los premios de literatura, todavía, pues las editoriales, sus criterios de publicación seguían siendo esa literatura que hablaba de la revolución de nuestro país. Es decir, era una literatura que cuestionaba todavía los problemas políticos de la revolución. La literatura en realidad nunca fue como muy política, ¿no? Es decir, no tomó una postura ideológica con respecto al asunto político. Sin embargo, sí podíamos notar cuál era la posición de todos los escritores de esa época, y era hablar del históricamente marginado, hablar de la situación social terrible,
las injusticias todavía que permeaban en el grueso de la población en nuestro país. Entonces era una literatura eminentemente social, ¿no? Y cuando Jorge Ibargüengoitia llega a escena, ya en los años 50, en los años 60 Jorge Ibargüengoitia comienza a irle muy bien, gana 2 premios consecutivos, ¿no? El premio de Casa de las Américas, que fue algo de mucha importancia para su trayectoria como escritor, pero en general para la generación de su época fue muy difícil, porque ellos todo el tiempo estuvieron como oscilando entre lo tradicional y lo moderno, ¿sí? Es decir, siempre estuvieron como peleando entre continuar con ese canon que estaba súper idealizado en todos los ámbitos. De hecho, desde las políticas culturales del Estado se promovía esa literatura nacionalista, ¿no? Entonces, a ellos, a la generación de la generación de Casa del Lago, pues les costó un poco llegar a escena literaria, un poco caótica su participación, porque siempre estuvieron en ese proceso de lo nacional y lo cosmopolita, ¿sí? Entre debatirse, entre continuar una línea ya muy bien definida durante más de la mitad del siglo XX, o romper, fracturar esa línea generacional marcada por este acontecimiento político, o iniciar otro camino totalmente distinto, ¿no? Con Jorge Ibargüengoitia me parece que hay una fractura a nivel discursiva, pero en cuanto a los temas, siguen siendo más o menos los mismos, digamos, que la generación de sus antecesores, ¿no? Es decir, cuestionar el poder, la maquinaria del Estado, ¿no? Esa inercia que era imposible de romper tan fácilmente. Además, a Jorge Ibargüengoitia también le había tocado un momento en el que pues la corrupción en nuestro país, en el gobierno de Díaz Ordaz, pues había sido terrible. Una administración muy cuestionada por el asunto con los estudiantes, y muy terrible, ¿no? Ahí traigo una anécdota que pongo aquí en el texto. Bueno, comienzo hablando en mi texto acerca de la generación anterior de la Revolución Mexicana. Todavía pues se publicaban obras como La sombra del caudillo, ¿cuál? Cartucho de Nelly Campobello, pero que quedaron más o menos, bueno, que eran súper importantes en su época, ¿no? Y que seguían marcando el camino de la literatura en nuestro país. Entonces, después comienzo a hablar que tan era así este asunto de lo nacional, que tengo aquí una anécdota, a ver, dice, lo voy a leer más fácil para no perderme. Dice, en efecto, la crítica social iba dirigida a la búsqueda de una real transformación política del país. Sin embargo, el nacionalismo tradicional, rancio, continuaba disuelto en el ambiente cotidiano. Antonio Alatorre, en una conferencia sobre cultura nacional, dictada en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM en 1982, un año antes de la muerte de Ibargüengoitia, contaba una anécdota por demás memorable que años atrás le había ocurrido. Al igual que a otros artistas e intelectuales mexicanos, Alatorre había sido invitado a un diálogo con un candidato a presidente de la República. Este es quizá, aunque no dice nombres, pero probablemente Gustavo Díaz Ordaz, con el objeto de discutir acerca del estado de la cultura en México. En compañía de Manuel Carvallo llegó a la cita, y cuenta que bastó un par de minutos para que un desconocido tratara de convencerlos para aconsejar al candidato de que lo que faltaba en México era más mexicanidad. Pues muchos, en lugar de ufanarse, se avergonzaban de ello. Señalaba pues la necesidad de una política eminentemente nacionalista como segundo o tercer aire. Hubo pintores, relataba Alatorre, que alarmados sugerían tomar medidas drásticas para evitar casos como el de José Luis Cuevas, representante de la generación de la ruptura,
que era ejemplo de ser un preocupante desmexicanizado, o lo que era peor, de un descastado. Cuenta Alatorre que el cronista de Guadalajara de aquellos años, tampoco da nombres, ya en un abierto descaro, le pidió al candidato que una vez que fuera presidente, ordenara solo la lectura nacional y que prohibiera, por el bien de la cultura mexicana, la entrada de autores extranjeros. Alatorre entonces levantó el dedo y dijo que Juan Rulfo, que estaba ahí presente y que pasaba en todos lados como un buen mexicano, pues todavía mostraba la problemática del campo con conciencia social. En realidad él había escrito sus 2 obras en un momento en el que solo leía puras novelas gringas. Todos se rieron, sin duda, pero no dejaba de ser un escándalo que un escritor tan representativo tuviera como influencia literaria obras de los Estados Unidos. Ello, en tanto hablar de lo mexicano, pues significaba una dignificación de la raza mestiza, una forma de definir nuestra propia identidad contra la hegemonía del anglosajón, en particular del anglosajón en los Estados Unidos. La construcción de la identidad moderna del mexicano se había llevado a cabo basándose en una franca confrontación con la identidad predominantemente anglosajona. Por tanto, señalar a Rulfo, gran escritor de la mexicanidad, como un intelectual con influencia gringa, pues no solo resultaba escandaloso, sino inaceptable. En tanto, perturbaba con ello las políticas culturales, el canon literario y la propia ontología mexicana. Para los escritores intelectuales de aquella época era necesario reforzar el nacionalismo mexicano, a como fuera, ¿no? Como decía Vasconcelos, para defenderse de una desintegración que solo podría favorecer a los grandes estados imperialistas. Resultaría pues infantil que pueblos débiles como los nuestros se pusieran a renegar de todo lo que les es propio en nombre de propósitos que no podrían cristalizar en realidad. Es decir, pues en este contexto le tocó vivir a Ibargüengoitia. Todo tenía que ser lo propio, lo mexicano, sí con unas posturas, digamos, hasta fascistas un tanto, y no es descabellado pensando en que escritores de la Revolución como José Vasconcelos terminaron siendo partidarios de manera abierta a Hitler, ¿no? Siguiendo un nacionalismo pues muy cuadrado. Entonces, todo lo ajeno resultaba como lo enemigo de nuestra propia cultura. Era un atentado en contra de la propia identidad en construcción del mexicano. Entonces, esta generación es una generación que de manera decidida comienza a desmexicanizarse, ¿no? Pero sin desprenderse de los propios problemas políticos de nuestro país. Y Jorge Ibargüengoitia pues es un ejemplo, porque él, como periodista principalmente, poco se habla de su labor como periodista, pues él tuvo como periodista una labor de formación crítica de opinión pública muy importante en nuestro país, ¿no? Entonces, pues viene Jorge Ibargüengoitia, usa otras técnicas del humor, otras técnicas, la ironía, el sarcasmo, teniendo como hipertexto pues todos los acontecimientos políticos. Ahora, durante mucho tiempo se ha hablado de Jorge Ibargüengoitia como el escritor que comienza a burlarse de estos grandes temas como la Revolución Mexicana, ¿no? Pero también es importante saber que ya en la tradición literaria de nuestro país ya había escritores que ya habían tocado a la Revolución Mexicana, que era el gran tema, ¿no?, de nuestro país, porque además era la primera revolución o la primera guerra civil de América Latina, por lo tanto se convertía en un ejemplo político, social de importancia para el resto de los países, ¿no? Entonces, ya había escritores que ya tocaban este tema de la revolución.
del sentido de la literatura, cuál es la función de la literatura, para qué la literatura. Entonces ya tenían, ya en los años 50, aunque ya tenía muchos años en Europa los estudios formales de literatura, en nuestro país apenas comenzaban con la vanguardia, ¿no? Entonces no es casual tampoco que Jorge Ibargüengoitia se perfilara tan distinto nada más porque sí, era hijo de su tiempo, ¿no? Y ya como hijo de su tiempo, a él ya le tocaba cuestionar desde la literatura los propios objetivos de la literatura, ¿sí? Entonces, bueno, pues a grandes rasgos de eso hablo. Es un panorama muy general. La literatura en nuestro país en esta época pues tuvo como distintas vertientes, ¿no? Una literatura también muy experimental, por otro lado. Entonces, bueno, mi texto solamente sirve como para una idea general de lo que le tocó vivir a Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Lo que sí es importante decir... En ese sentido, Flor es muy humilde porque dice, mi texto es el contexto y marco teórico de esta compilación, porque precisamente nos introduce en esta disrupción entre generaciones y nos hace el planteamiento muy abierto, incluso con ese tipo de anécdotas que nos señala, donde nos podemos dar cuenta de cómo era esa realidad en ese momento, ¿no? Por eso el contraste y la importancia de una escritura como la ibargüengoitiana, a través de este sarcasmo e ironía, y poderse reír al gusto y placer de todo este peso de los primeros 50 años de la historia de México. Lo que sí es importante decir, y termino con esto, es que digo que fue una generación, y Jorge Ibargüengoitia un escritor atípico porque les costó trabajo en su momento. O sea, después del 63 y 64 que gana el premio de Casa de las Américas, a Jorge Ibargüengoitia le toca peregrinar, ¿no? Él ya no recibe ninguna beca, él ya no, a pesar de las glorias que había tenido con los Relámpagos de Agosto, él comienza como a peregrinar y a ser un tanto incomprendido en su contexto literario. Hasta después del 83 que fallece, comienza a rescatarse y más bien a publicarse y a entender su obra de una manera pues distinta, ¿no? Y en ese sentido, pues este es el inicio del libro de Olapo y los amigos, con el texto de Eduardo Padilla y con el texto de Flor Aguilera. Y el cierre, bueno, nunca les daremos el cierre ahorita, ¿verdad? Pero el último momento, ¿cuál es la novela? El penúltimo texto de esta compilación está a cargo de Carlos Jesús Mata, que nos va a platicar qué fue lo que estuvo trabajando para este libro. Bueno, buenas tardes. Como han venido a darse cuenta con las intervenciones de los compañeros que me preceden el uso de la voz, siempre lo más interesante en un proyecto en el que tenemos una persona que coordina y que podríamos hablar de esta idea de alguien que nos coordina, alguien que nos manda, es no hacerle caso. Es decir, Amaranta nos dijo vamos a hacer esto, le pidió un ensayo y le volvió un poema. A Flor Aguilera notamos que le pidió y entregó lo que ya nos acaba de leer. Y a mí me pidió lo que les dijo que a ustedes me había pedido y yo entregué otra cosa. Entonces, realmente es esta una reunión un poco de spoilers, todos que venimos a decir de qué se trata nuestro texto con la C realmente muy inocente, absolutamente infantil, de que porque les leamos un pedacito de nuestro texto, van ustedes en cuanto salga el libro a comprar 10 para regalarlos a los amigos. Yo estoy convencido de que no es la idea que debemos tener a propósito de este libro, que se interesen en leer luego nuestros textos, sino que se interesen luego en leer a Ibargüengoitia, que es finalmente la figura que nos convoca, ¿no? Y a los autores que murieron en esta vida. Y a los autores que murieron en esta vida. Digamos eso sí, pero yo como mi santo en este gran catedral literaria o gran catedral convocada arbitrariamente por Amaranta, que nos dé varios altares, Don Carlos Sabatero, está Ángel Rama, donde están los dos personajes, yo le pongo velas a Ibargüengoitia, digamos, respeto con todo en lo que ellos valen a Ángel, a Marta Cava y a los demás, pero a mí me tocó ponerle veladoras a Ibargüengoitia. Entonces, esta serie de spoilers en realidad tendría que tenemos que entender exactamente que su objetivo no es que se les antoje o que se decepcionen a propósito de los textos sobre los cuales estamos dando un adelanto, sino, bueno, en efecto que lo compren y que lo lean, porque habrá muchas cosas que seguramente son interesantes. Entonces, ¿de qué manera no le hice caso yo a Amaranta?
cuando me pidió un texto a propósito de la nota roja alrededor del accidente del que murió Ibargüengoitia. Como ustedes lo saben, el 17 de noviembre, a la madrugada, falleció en una hora fronteriza. Despegó en un día y se murió en el otro. ¿Sí? Cuando despegó en París era un día y cuando se mató en Mejorada del Campo acababa de amanecer, ¿no? Y en México era una hora diferente. Pero podemos establecer, según la hora del meridiano de Greenwich, que murió el 27 de noviembre de 1983. El año pasado, por eso era un año como que redondo para celebrar el Ibargüengoitia, porque las coincidencias decimales nos decían que no solamente era el aniversario 90º de su nacimiento, en un día como ayer, 22 de enero, hoy es 23, en un día como ayer, pero hace 91 años, nació Ibargüengoitia, en la Casa de la Prensa, que todos conocen. Pero el año pasado era fabuloso porque podíamos decir en un año como este, hace 90 nació, y en un día como el del año pasado, hace 35 que había fallecido. Entonces 90, 35 era más bonito. Ahora vamos a tener que publicar el libro a los el 91º año de nacimiento y 36º de fallecimiento. No va a ser tan cerrado el círculo, pero no nos importa. Lo que queremos es celebrar entonces el Ibargüengoitia. Entonces, ¿cómo no le hice caso a Amaranta? Escribió ese texto sobre la nota roja, decía ella, alrededor del acontecimiento trágico de ese avionazo. Yo decidí que no era eso lo que quería escribir. Decidí, porque transcurrieron, digamos, en mi memoria de lector de Ibargüengoitia, una gran cantidad de incidencias, de apariciones en sus textos, sobre todo sus textos periodísticos a los que aludió de manera muy rápida Flora Aguilera. Una cantidad en ese momento yo me di cuenta que era realmente infinita, se me presentaba con una cantidad infinita de menciones en donde Ibargüengoitia anticipaba su muerte. Es decir, Ibargüengoitia tiene algunas características tuvo, de las que se mencionan siempre, su humor, su sentido de la ironía, fue también su acendrado y su auténtico, su por eso compartible, por eso veraz y por eso convincente pesimismo. Era un absoluto pesimista, y entonces resulta una ironía, si quieren, desde otro punto de vista, que él haya anticipado la escena de un avionazo prácticamente idéntica a aquella escena, como suponemos que pudo haber ocurrido, en la que finalmente falleció. Ahora, a propósito de ese acontecimiento, tenemos, en efecto, y sí consulté, haciendo la tarea que la coordinadora nos señalaba, consulté un documento que es absolutamente terrible y absolutamente no recomendable para su lectura. Es más, si se lo recomendaría, no lo podrían leer. Es un texto de 200 páginas que se puede consultar en internet, y que es el reporte oficial que la Dirección General de Aeronáutica de España elaboró y publicó, y está todavía disponible en internet, a propósito de ese acontecimiento. Nos dice cuánto pesaba el avión, cuántos litros de gasoil traía, quién iba sentado en qué lugar. Esto no, porque esto es una información reservada que no está en el documento, cuántos pasajeros habían, cuántos de ellos eran tripulantes, cuáles eran las nacionalidades. Había alrededor de 35 nacionalidades en ese avión. Finalmente fallecieron 181 personas y sobrevivieron 11. Digamos, de las que algunas todavía hoy mismo siguen siendo sobrevivientes, ya no del avionazo, sino de la vida, porque a 35 años ya se podían haber muerto de otra cosa, ¿no? Pero no han tenido esa ocupación, y no lo digo que es una obligación, es una cosa sobre la que no podemos opinar. Pero tanto, porque entre esos sobrevivientes había un bebé, niño, entonces si no le pasó nada, pues tendrá sus 40. Sí, sus 40. El asunto está entonces, incluso, ahora que dice solapo, porque esta es una recomendación absolutamente clara y creo que no será fracasada. Ustedes son además de esta generación, yo realmente me topé con eso de una forma completamente azarosa, en esta cosa que ahora se llama podcast, que es una manera, entiendo, de divulgar o tonterías o conocimiento, pero en este caso cosas interesantes. Hay un podcast de elaboración muy rigurosa, que está en la página de podcast del periódico El País, el periódico español El País, y en efecto ustedes teclean Olapo, hay un documental sonoro, en podcast, que se llama exactamente así, Olapo, y que es una reconstrucción mucho más elaborada de lo que yo tendría que haber hecho para haber cumplido con Amaranta, a propósito de cómo fue el accidente, quiénes fueron los sobrevivientes, quién iba sentado al lado de quién, qué les pasó, qué sintieron. De algunos de esos 11 sobrevivientes hay testimonios en Olapo, en este podcast del que le llamo, por lo menos de unos 5, una señora que vive en España, una señora que vive en Argentina. Es un documental sonoro bastante interesante. Entonces, y yo decidí entonces
que no iba a tener yo manera, no tengo facultades de investigador de nota roja para recopilar de una manera que pudiera considerarse exhaustiva o rigurosa de lo que se dijo a propósito de ese acontecimiento trágico, repito, el segundo que ha tenido más víctimas mortales en la historia de la religión española, 181 muertos. Y entonces yo decidí más bien jalar el hilo de esas menciones que yo recordaba que estaban en los artículos de Ibargüengoitia. Retomo un poco la idea, la dijo de pasada Flor, que en efecto se piensa siempre de Ibargüengoitia como el novelista que tiene esta postura crítica de desmontaje de la historia, de burla de las figuras eminentes de los héroes de la patria. Pero, en efecto, lo que podría considerarse la parte oculta, la parte no declarada de la obra de Ibargüengoitia es incluso más numerosa que la obra propiamente novelística. Todos lo saben, Ibargüengoitia escribió 6 novelas, normalmente ninguna de ellas de más de 200 páginas, son novelas normalmente de lectura. Si uno se concentra, no toma mucha agua, no tiene muchas veces que ir al baño, se la puede leer empezando a las 8 de la mañana y acabar a las 8 de la noche. Leíste una novela de Ibargüengoitia, en una semana pueden leer la obra novelística completa de Ibargüengoitia. Son 6 novelas, el libro de cuentos, la ley de Herodes, que en realidad no se consiguió como un libro integralmente de cuentos. Es un libro además extraordinario porque es quizá el libro donde el componente autobiográfico y de Ibargüengoitia es más acusado. Es decir, todos los cuentos de la ley de Herodes, su único libro de cuentos, están escritos en clave. Todos los nombres que no tienen una correspondencia específica con una persona de la vida real, detrás de ellos hay un personaje, digamos, Tomás Segovia, Salvador Elizondo, Pepe de la Colina, Manuel Felguera, los amigos con los que convivía, las mujeres a las que amó, a las que quiso amar y no le hicieron caso, Luis Hernández, la misma esposa de Felgueres, que después pues, eran amigos, él se había anticipado en tirarle los perros, pero bueno, creo que ella decidió de manera apropiada a favor de Felgueres. La señora vive, además, y es una señora extraordinariamente, es una maravilla conversar con ella, pero digamos, la parte oculta de la obra de Ibargüengoitia es obra periodística. Ibargüengoitia escribió alrededor de 700 artículos entre 1962, cuando empieza a colaborar en una columna que se llamaba Crítica de Teatro, primero Crítica de Teatro en la revista La Universidad, entre 62 y 64 escribirá una 50 de artículos, deja de escribirlos porque se pelea con las grandes figuras del momento, dice alguna tontería sobre una obra de Alfonso Reyes, sobre quien nadie se atrevía a pronunciar una palabra fuera del orden, y no es que lo despidan, es que él renuncia porque Monsiváis escribe una crítica diciéndole no toques a Alfonso Reyes. Y dice, yo me voy de esta casa porque no me dejan burlarme de Alfonso Reyes, ¿no? Entonces, a partir de 1968, inicia lo que sería la parte, digamos, de su trayectoria de escritura periodística más fecunda, más consistente y más intensa, ¿no? Escribe, todos lo saben, a invitación de Julio Scherer a partir de 1968 y hasta que el Excelsior deja de existir como el verdadero Excelsior. Excelsior sigue existiendo, lo pueden comprar en los puestos de periódicos, pero no se engañen, ese Excelsior no es el mismo, ese Excelsior no es el Excelsior de Scherer que existió entre 65 cuando fue director y 1976 cuando el presidente Echeverría tuvo la excelente idea de correrlo sin darse cuenta que estaba contribuyendo a formar los periódicos más importantes de México en este momento. Gracias a que Echeverría corrió a Scherer de Excelsior, existió la revista Vuelta, existió el periódico 1+1, existió la revista Proceso, existió la editorial Siglo XXI. El estúpido presidente Echeverría no sabía que cerrar un periódico significaba abrir 15, ¿no? Entonces, pero bueno, eso vive, también se lo podríamos decir, yo creo que él ya lo reflexionó. Entonces, quería decir un par de cosas sobre esto. Primero decir, ¿por qué? No solamente porque a mí me gustan los artículos de Ibargüengoitia, porque creo que es una, incluso en términos numéricos, es más voluminosa la obra periodística que la obra novelística y científica. De Ibargüengoitia existen 8 libros de compilación de sus artículos periodísticos. 2 de ellos los escribió Ibargüengoitia, los únicos que en vida se publicaron en 72 y en 75. Después de su muerte, ya lo dijimos, en 1983, Guillermo Sheridan compila 3 libros. En ese orden, tengo que usar mis lentes, estamos en la edad de los de más de 40. Los 2 que sí publica Ibargüengoitia, los 2 que sí cuida él, que compilan algunos de los artículos de Excelsior y algunos artículos que no se publicaron ahí, pero que tenían una procedencia, pero eran muy afines en la forma de la escritura, son Viajes en la América Ignota y Sálvese quien pueda. Publicados en vida de Ibargüengoitia tenemos 2, sumamos los 3 que publica Guillermo Sheridan. Autopsias rápidas, que tengo aquí, que es extraordinario, es el más difícil de conseguir porque
se publicó y no se ha vuelto a reeditar y es extraordinario, el de Autopsias Rápidas. Es una maravilla. Lo publica en el 88, el primero de los que compila Sheridan, y luego Instrucciones para vivir en México de 90, La casa de ustedes los viajes de 91, luego vienen 3 más que ya no publica Sheridan porque a la editorial le convenía que lo hiciera otra persona, Aline Dávilo, curiosamente además hija de unos amigos de Ibargüengoitia que trabajaba en el editorial Joaquín Ortiz, y compila los últimos 3 libros de artículos de Ibargüengoitia. Ni aún con estos 8 libros, que puestos en el librero son algo así como unos 25 centímetros, 30 centímetros de Ibargüengoitia puro y del más extraordinario, ni aún así hemos acabado de publicar Ibargüengoitia. Es decir, este libro que publicó, como siempre, para eso sirven los profesores norteamericanos, para hacer libros como un profesor de la Universidad de Florida, yo creo que es la única persona en el mundo que ha leído todos los artículos de Ibargüengoitia, digamos, y que los conoce, que los tiene microfilmados, y que publicó este libro hace una decena de años. Yo tuve la fortuna de conocerlo, me regaló un ejemplar, y es la única persona que tiene un registro completo de todos los artículos de Ibargüengoitia. Ahí nos podemos percatar que no todos han sido publicados. Es decir, incluso los papeles, yo tuve también la oportunidad de los papeles de Ibargüengoitia que él entregó, que vendió, digamos claramente, a la Universidad de Princeton, y en donde es muy fácil empezar a rascar y darse cuenta que hay cosas de Ibargüengoitia que no se han publicado y que merecerían serlo, de hecho, incluso bajo el sello de editoriales guanajuatenses. Entonces yo lo que voy a hacer, hice eso, no le hice caso a Maranta y escribo un texto que no leeré porque esto de los spoilers ya supimos que no va a funcionar. O sea, yo les leo esto y no van a querer leer la parte que falta, ¿no? Entonces mejor no les digo cómo está, que se quede la duda y que mejor cuando salga el libro intenten leerlo todo. Leeré solamente un fragmento, pero sobre todo leeré en apoyo a mi decisión de no leer las novelas y de no leer la nota roja, porque son importantes los artículos de Ibargüengoitia. El propio Ibargüengoitia lo llegó a decir, en 1976, precisamente, cuando lo corrieron, bueno, a él no lo corrieron a Scherer, el presidente orquestó la manera, ni siquiera le dijo que tienes que ir, orquestó, ustedes conocen mejor la historia, orquestó, digamos, un movimiento de carácter pseudo-sindical para que en una asamblea eligieran la expulsión de Julio Scherer. Julio Scherer sale del periódico, el mejor periodista sin duda del siglo XX, sale de ese periódico y por adhesión, por solidaridad con Julio Scherer, renuncian al periódico figuras que colaboraron ahí, las más importantes inteligencias de ese momento, renuncia Octavio Paz, renuncia Elizondo, renuncia Pepe La Colina, renuncia Ibargüengoitia y se van con Scherer, ¿no? Entonces, ¿por qué sabemos? Porque yo me siento incluso apoyado en el propio Ibargüengoitia a propósito de la idea de que sus artículos son los menos leídos y son tan importantes como su obra novelística. Leo un pasaje que el propio Ibargüengoitia escribió cuando acabó esa aventura del Excelsior, del 76. No acabó ahí su experiencia como periodista, que él continuó en la revista Vuelta, ahora sí, en primera persona, y nos publicó alrededor de una treintena de artículos que no han sido compilados todos, hay unos por recoger. También están por recoger los que publicó en la revista de la universidad, algunos salieron en un libro maravilloso que coeditó La Rana, que se llama el libro de oro del teatro mexicano, ahí salieron algunos, pero sí había igual. Podríamos con los artículos que hay en Princeton, con los que tiene reunidos este señor que gentilmente un día me dijo que él podía venir, se traía sus cositas, sus microfilmes y nos regalaba todos los que no hubiéramos publicado, podemos sacar 2 o hasta 3 libros más de Ibargüengoitia. Ojalá nos animemos, Guanajuato se animen para publicar esos libros. Cuenta lo siguiente Ibargüengoitia. Cuando conocí a Julio Scherer, cuando Julio Scherer me invitó a escribir en Excelsior, me dijo más o menos, está hablando Ibargüengoitia, quiero que usted escriba una vez a la semana artículos sobre cualquier asunto que le interese. Mientras él hablaba, yo pensaba que mi vida periodística iba a durar aproximadamente un mes. 4 artículos, creía yo, bastaban para poner todo lo que yo tenía que decir. Sobre todo, la idea de tener que sentarme a escribir todos los lunes, como una gallina que pone un huevo, me aterraba. Entre estos pensamientos y la actualidad han pasado 6 años. Recuerdo esto, es cuando ya lo corrieron, 68 a 76. Bueno, no, este artículo es de 74 antes que lo corrieran, pero ya se anticipaba, los problemas ya estaban en trabajo, ¿no? Mientras él hablaba, entre esos pensamientos y la actualidad han pasado 6 años y medio. Más de 600 artículos a los que yo me referí, en realidad son más de 700, más de 600 artículos que reunidos
darían un libro de 4 o 5 tomos. Hasta en eso se equivocaba. Llevamos 8 y todavía hay otros que se podrían publicar. 4 o 5 tomos que afortunadamente no tengo que volver a leer. ¿Estoy satisfecho con mi columna? Francamente sí, en todos sentidos. Como rutina, es la más agradable que he tenido en toda mi vida. ¿Cuántos asalariados pueden decir lo que yo he estado diciendo durante varios años? Los lunes a las 12:30 del día termina mi trabajo de la semana. Porque entregaba un artículo semanal, se sentaba a las 9, a mediodía, yo acabé mi trabajo de la semana. En cuanto a lo escrito, sigue hablando Ibargüengoitia, después de hacer la consideración consabida de que solo un genio puede ser genial cada martes y viernes, debo admitir que hay artículos, unos cuantos, que me dejan satisfecho y que dentro de las restricciones particulares del género, escuchen esto, lo dice Ibargüengoitia, tienen una calidad, esos artículos, que no desmerece al compararlos con otras cosas que he escrito con mucho más cuidado. Es decir, esto, bueno, también tenemos miles de ejemplos a lo largo en la historia de la literatura de los autores que no saben leer su obra. Cervantes decía que su mejor libro, que el Quijote, era una cosa como para perder el tiempo, digamos, ¿no? Tenía que ganar dinero y su libro era Persiles, ¿no? Se equivocaba absolutamente. Ibargüengoitia puntualmente no se equivoca, acierta en todas las reglas. Sus artículos son tan importantes como lo que escribió con un poco más de tiempo. Entonces, bueno, a esos artículos dediqué yo. Entonces, esos artículos, esos 8 tomos de artículos, fueron los que yo me dediqué a fundar. Me había golpeado un pie, estaba en un sitio que no era una playa, pero era casi como de descanso. Me los llevé, muchos de ellos los tenía anotados, porque desde que los leía me había llamado la atención ese pesimismo, digamos, desatado de Ibargüengoitia, esa cantidad inusitada de ocasiones en que llenaba sus artículos de pensamientos funestos, ¿no? Le decía a su mujer, yo ya sé cómo me voy a morir. En la calle Constancia de la colonia Coyoacán va a atropellar un Volkswagen amarillo. ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas, o cuando yo me suba al tren, el tren explotará. Está lleno de ese tipo de canciones que, digamos, todos los que hemos hecho una anticipación funesta sobre nuestra propia vida, sabemos que cuando decimos eso, lo decimos un poco en broma para ver si de esa manera lo exorcizamos lo que en realidad estamos pensando. Me va a atropellar un Volkswagen amarillo. O sea, pero lo digo para ver si no es amarillo, si es rojo, ¿no? A ver si no me atropella, ¿no? Entonces, yo escribí entonces un artículo en donde traté de articular estas menciones, no todas, porque ni siquiera todas las pude recoger, porque no todas se acomodaban bien a la necesidad de un texto de 8 páginas, 1500 golpes, tal y cuántos, doble espacio. No podíamos salir de esa exigencia, que esa sí cumplí con Amaranta, que fue muy rigurosa. Entonces yo escribí y me di cuenta que esas anticipaciones proféticas de carácter funesto que Ibargüengoitia hacía a propósito de sí mismo, tenían siempre que ver con viajes, obviamente, pero que no solamente con viajes en avión, sino también con viajes por tierra. Sus primeros viajes, de hecho, también hay anticipaciones funestas, y también tuvo historias terribles, fueron por barco, cuando era un joven scout, y a los 19 años no tenía dinero para pagar el avión, y fueron a un jamboree, de los que ya no hay scouts ahora, ¿verdad? ¿Ya existen los scouts? Sí. Bueno, si existen los scouts, hay una cosa que se llama jamboree, que es como la reunión mundial de todos los scouts de todo el mundo, en donde se encuentran para firmar la fraternidad universal, ¿no? Entonces no tenía dinero, hice en avión y se fue en barco con Felgueres, y también de eso hay un montón de ejemplos. Entonces yo dividí mi texto, dije, se va a llamar Ibargüengoitia entre elementos. Entonces tiene 4 capítulos, estoy diciendo ese spoiler, pero sin leerlo porque sé que no tiene efecto: agua, tierra, aire y fuego, ¿no? Entonces leeré solamente una parte, insisto, no completa, de la que tiene que ver con la tierra. No, mejor la que tiene que ver con el aire. Porque allí, ¿y por qué leo esta? Porque ahí hablo menos yo, porque ahí habla más Ibargüengoitia, ¿no? Entonces la leo y con eso concluyo. Entonces, primero la tierra, y leeré un fragmento de aire. Como hombre imaginativo que siempre fue, Ibargüengoitia no se aburrió jamás durante los viajes aéreos entre ciudades y continentes, cuyas interminables travesías ocupaba en leer y en ejercitar el pensamiento catastrófico. Por ejemplo, cuando al salir del aeropuerto Benito Juárez observaba sin excepción la peligrosa manera en que la ciudad y las casas se habían echado sobre todos estos temas,
puede uno hacer un concurso a ver quién de los pasajeros va más veces al baño. Fin de la cita. Como efecto de esa misma irrefrenable actividad mental y catastrófica al volar, Ibargüengoitia pensó más de una vez en la infinidad de factores que deben reunirse para que ocurra una tragedia. Él mismo lo dijo en un artículo de 1976. Dice, cuando ocurre una tragedia, los trabajos del destino, o de la providencia, o la concatenación de circunstancias, o como quiera llamarse a las fuerzas que cambian el rumbo de nuestras vidas. Esa es una parte de un artículo que cito más adelante. Quizá aquí se lee con poco sentido porque tiene relación con una parte que no voy a leer, ¿no? Bueno, sin sospechar siquiera que de cierta manera estaba evocando la elaboración del destino, la trabajosa elaboración del destino que se tuvo que dar para que él, Ibargüengoitia, muriera en Madrid el 27 de septiembre de 1983, noviembre de 83, escribió esto, ¿no? Se imaginaba, es que tampoco es fácil matarse, digamos, tienen que ocurrir muchas cosas para que uno se mate en un avión. Entonces decía, todos lo sabemos, lo estoy citando a él, todos hemos oído historias de gente que llega tarde del aeropuerto, pierde el avión y eso le salva la vida. O de gente que estaba en la lista de espera, le toca el lugar y se mata. De maridos que por una gastritis deciden regresar más temprano a casa y encuentran a su esposa en adulterio. Fin de la cita. El destino, en su caso, se organizó de otra manera. En un primer momento, lo contó un poco Amaranta, Ibargüengoitia rechazó de plano, de esto hay testimonios de su esposa, Ibargüengoitia vivía en París y rechazó de plano, de manera absoluta, la invitación firmada por el presidente de Colombia, Belisario Betancourt, para que asistiera al primer encuentro de cultura hispanoamericana, y se negó porque estaba metido en la escritura de Isabel Cantava, o Los Amigos, que no sabe, bueno, es un título hipotético porque no conservamos el libro completo, no lo terminó. Se encontraba en la escritura de Isabel Cantava, o Los Amigos, su nuevo proyecto de novela. Unos días después de que rechazó la invitación, los ruegos de los organizadores coincidieron con un atasco momentáneo del flujo de su inspiración y a regañadientes, con la ilusión de recuperar esa inspiración con la que estaba escribiendo su novela, con la ilusión de recuperar la inspiración gracias al gusto de encontrarse en Colombia con algunos buenos amigos. Manuel Felguérez había viajado algunos días antes, de hecho hay un relato de Felguérez que es absolutamente conmovedor y estrujante. Felguérez, su amigo, se había reunido con él en París y habían tenido una noche de copas, se había acabado la champaña, ve por más, alguien salió a la tiendita de la esquina en París y se pusieron una de esas borracheras memorables entre amigos. Después él viaja a París, él viaja a Colombia y en Colombia se entera que el avión de Ibargüengoitia se cayó, ¿no? Pero bueno, rechaza la invitación, le insisten que tiene que viajar y con la ilusión de recuperar ese impulso que había perdido para escribir su novela, aceptó viajar. Ya con boleto en mano, le avisaron que el vuelo de París a Bogotá, con escalas en Madrid y en Caracas, saldría retrasado. La idea que le había imaginado, ¿no? El vuelo que viajaba saldría retrasado, pues tenían que esperar a los pasajeros registrados en Frankfurt, origen primero del vuelo 11. Todo lo cual, al fin, es decir, en términos cortos, estoy brincándome también un párrafo, el avión al que se mató no era el que iba a viajar. El avión al que se mató era otro, porque el original, el que venía de Frankfurt, pero de Frankfurt algo se les compuso, y entonces los de Frankfurt tuvieron que viajar en un avión particular, y los que estaban en París tuvieron que esperar a los de Frankfurt. Entonces cumplió la anticipación que había tenido. Es decir, escribió un poco sin saberlo las circunstancias de su muerte. O sea, porque no funcionó el avión de Frankfurt, se subieron uno diferente y se cayó, ¿no? Entonces, todo lo cual al fin, termino con esto, determinó que el trayecto mortal se hiciera en un avión diferente al que estaba previsto, que se quedó en Alemania, lo que ha llevado a muchos, y entre ellos yo me incluyo, a incurrir en la inútil suposición de que el Jumbo original no se hubiera caído. Gracias y buenas tardes. Yo nada más quiero decir que gracias a que no me hagan caso nunca, pueden resultar textos tan hermosamente elaborados como esta investigación que hizo Carlos sobre el lado periodístico de Ibargüengoitia.
que era también uno de los temas que de alguna manera hubiera faltado en el libro. Y si bien no tenemos nota roja como tal, pero tenemos una recuperación muy vasta de esta otra faceta ibargüengoitiana. Y bueno, pues estos son como unos atisbos de lo que este libro presentará en una riqueza también muy amplia en relación a los otros autores que también ya mencioné. Y bueno, este espacio ahora para preguntas y respuestas, si alguien tuviera algún comentario, duda, observación, curiosidad, aprovechemos que estamos aquí. No hagan como siempre, que nunca nadie pregunta nada. Por favor. No, o podemos hacer una cosa que no estaba prevista, pero que me hace acordarme. Aquí, en este Autopsia Rápidas, hay un libro hay un artículo súper divertido que se podía referir un poco a esa circunstancia de que, ¿y quién quiere preguntar y nadie pregunta, no? Es muy breve, si quieren se lo leo de Ibargüengoitia, ¿no? Se llama Los que van a las pláticas. O sea, ustedes. Dice, bueno, en realidad ese capítulo se llama El Señor se fue a dar una conferencia, ¿no? Porque además es una frase que está, siempre aparece como personaje un poco ficticio, pero a la vez real, la muchacha de la casa que ayudaba donde vivía Ibargüengoitia, ¿no? Entonces, la cita a veces le cambia de nombre, a veces se llama Juanita o Joaquina. Entonces, Joaquina, en algún momento en un artículo dice, el Señor se fue a dar una conferencia, ¿no? Como el Señor fue a dar, así como nosotros, Amaranto se fue a dar una conferencia, ¿no? Pero ahora no los que van a las conferencias, sino los que van a las pláticas, dice. En cuanto al número de sus integrantes, el público ideal para una conferencia es, según yo, el que está constituido por 0 individuos. Uno de mis sueños dorados y jamás cumplidos consiste en presentarme en el local en el que voy a dictar una conferencia, en la hora precisa en que esta debe de comenzar, y encontrarme en él, al organizador, con un cheque en la bolsa y punto. Digo que es la situación ideal porque el organizador, que nunca tiene interés en oír lo que voy a decir, me entregaría el cheque y yo me iría muy tranquilo a mi casa a cenar. Aquí, les adelanto, no va a haber cheque, ¿eh? O sea, pero hay que admitir que si el local no va a estar desierto, más vale que esté a reventar. Esta es la segunda opción óptima, de hecho sería el caso de esta noche, ¿no? Yo viví mucho tiempo creyendo que le tenía miedo al público. Hasta el martes pasado, en que me di cuenta que de lo que le tengo miedo en realidad, a lo que le tengo miedo en realidad es a las sillas vacías en un local semiocupado. Pero si el local no va a estar vacío ni de bote en bote, todas las demás posibilidades son malas. Una de las peores situaciones se ilustra con lo que me ocurrió a mí el día que dicté una conferencia en La Habana. No lo dice, pero se refiere a la conferencia que dictó cuando ganó uno de los premios de la Casa de las Américas. En 63 gana el de teatro y el 64 gana el de novela. Aquí obviamente se refiere a 63 porque van a registrar ustedes una alusión a un personaje argentino con el que compartió el premio. Pero bueno, voy a leerlo incompletamente, pero para que hasta que aparezca alguien, un personaje que se parece a ustedes mismos, que no están hablando, ¿no? Había sido un día muy pesado ese día de la conferencia en La Habana, ¿no? Porque primero bebí demasiado a la hora de la comida. Después entrevisté al viceministro de no sé qué, quien me expuso los problemas de la Revolución Cubana en su ramo. Y por último, durante el tiempo que debía haber pasado recluido en mi habitación, meditando sobre lo que había de decir al poco rato, entré en sopor alcohólico. Cuando llegué al local en donde iba yo a hablar, lo encontré desierto. Tuve un momento de júbilo, creyendo que había encontrado la situación ideal, pero en ese instante llegó el primer espectador. Era nada menos que un argentino amanerado, con quien había yo antipatizado y había tenido un ligero pleito en una tortería de la Ciudad de México. Venía yo a oír qué es lo que va usted a decir, me dijo, pelando los dientes el argentino. Los organizadores estaban en la trastienda, como Raúl allá en el fondo, pegados al teléfono, tratando de reclutar asistentes. Me explicaron que si nadie había llegado a tiempo era porque había viento huracanado. Por fin se juntaron unas 14 personas, yo hablé y Pepe de la Colina salvó la noche, riéndose a carcajadas cada vez que yo abría la boca. Otra experiencia horrible la tuve el día en que participé en una serie que organizaba el Palacio de Bellas Artes. Consistió en llegar a la Sala Manuel M. Ponce, hablar ante un público compuesto, en buena parte, por personajes que evidentemente acababan de salir del almacén de utilería. Lo peor del caso es que no eran ni siquiera numerosos, sino también eran 14. Pero peor todavía fue que antes de la conferencia, cuando entré en Bellas Artes, encontré el foyer repleto de gente que yo supuse que era mi público, y al subir la escalera fui saludando,
con una sonrisa y una inclinación de cabeza, parecidas a las que usa la reina de Inglaterra, a cada una de las personas que estaban esperando a que abrieran las puertas del teatro y empezara el ballet de Amalia Hernández. Bueno, y eso es una cosa insólita, pero después todavía no aparecen ustedes, ¿no? Pero dice, de centro francés. Bueno, no, pero dice que para generalizar puedo decir que según mi experiencia he llegado a la conclusión de que en toda conferencia nunca faltan un ocioso, una mujer que tiene acento francés, un masoquista y un exhibicionista. Entonces, el ocioso ya dice que tal, ¿no? La mujer que tiene acento francés, tal. El masoquista es como el argentino de la conferencia de La Habana, tal. El exhibicionista es el señor que levanta la mano al final de la conferencia, a la hora del debate, y cuando se le concede la palabra, da una conferencia que no tiene nada que ver con lo que se acaba de dar, y que puede durar hasta media hora en caso de que el organizador no tome providencias y haga que dos mozos fornidos saquen al espontáneo rápido. Bueno, ese es Ibargüengoitia, el periodista al que yo creo que tenemos que leer, ¿no? Bueno, y eso porque nadie levantaba la mano, ¿no? Entonces la levanté yo. Pues si nadie tiene alguna pregunta, comentario, les agradecemos su asistencia y agradecemos también a Raúl, al maestro Ibañez y a la editorial La Rana por esta tarde de conversación y de presentación de un libro que aún no existe, pero que ya está escrito, pero que se va a publicar, esperemos, este año. Entonces, muchas gracias por venir y buenas noches.